Me llamo Adrián Salgado, ex infante de Marina. Serví 12 años en distintos despliegues, pero ninguno me dejó tan marcado como lo ocurrido en 2014 durante una operación en un desierto remoto de Somalia, en un campamento que oficialmente no existía. A veces pienso que si me hubiera negado aquella guardia nocturna, tal vez hoy podría dormir como una persona normal. Pero no fue así. Y lo que vi, lo que sentimos, fue real. Aunque nadie quiera admitirlo. Nuestra base era un conjunto de contenedores reforzados levantados en medio de un terreno árido que se extendía por kilómetros. No había poblaciones cercanas, ni rutas seguras, ni vida más allá de la que luchaba por sobrevivir entre el polvo y el calor. En las noches el viento era tan fuerte que parecía que alguien golpeaba la chapa de los contenedores con puños secos y desesperados. Pero uno termina acostumbrándose a todo, hasta a eso. A mediados de octubre, mientras cumplía un turno en el puesto de vigilancia del Foso 47, un centro de comunicaciones improvisado a unos 500 metros de la base principal, ocurrió algo que jamás debió ocurrir. Yo monitoreaba señales, canales internos y registros de nuestros propios drones. A esas horas casi no había tráfico, así que cualquier anomalía se detectaba de inmediato. Y así fue. Una señal entró en el canal de prioridad táctica. Un código de emergencia. Lo primero que pensé fue que era un error, alguna interferencia. Pero la designación del equipo que pedía auxilio me congeló. Correspondía a una unidad que había sido desmantelada en 2006, 8 años antes. Busqué en los registros locales, luego en el servidor interno. Nada. Como si nunca hubiera existido. Reporté al operador central y lo único que recibí fue un silencio incómodo y la orden de no perder la señal. La rastreamos. Provenía de una instalación marcada en nuestros mapas como instalación Delta Roja, evacuada por riesgo extremo. Un sitio que según los informes había quedado abandonado después de una emboscada masiva. Ningún soldado sobrevivió. Nadie había regresado. Y por política, nadie debía hacerlo. Sin embargo, la orden llegó igual, formar un equipo de reconocimiento. Y yo, como operador que captó la señal, debía acompañarlos. Desde el momento en que emprendimos camino sentí una presión casi física en el pecho. No era miedo, no aún, pero sí una especie de advertencia silenciosa. La instalación no estaba lejos, pero el trayecto fue largo. Parecía que el terreno se distorsionaba, como si hubiéramos entrado a una zona donde el tiempo y la distancia dejaban de comportarse como deberían. Algo tan absurdo que nunca lo comenté con nadie. Llegamos poco antes de las 3 de la madrugada. El lugar era un cementerio de metal y concreto. Torres derrumbadas, muros perforados, contenedores destrozados. Todo bajo una quietud enferma. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar allí. Caminamos con los focos apuntando hacia las estructuras maltrechas hasta encontrar el edificio central. Y dentro, el verdadero infierno. Había botas tiradas, chaquetas en percheros oxidados, latas abiertas, cantimploras. Incluso platos con restos secos de comida. Como si sus ocupantes simplemente se hubieran levantado en medio de la cena, dejando todo como estaba. Pero lo que nadie olvidó fue la forma en que encontramos los dormitorios, camas intactas, casilleros abiertos. Sin rastro de sangre. Sin signos de lucha. Sin cuerpos. Y sin embargo, la sensación de que no estábamos solos era tan fuerte que se hacía pesada. Como si algo latiera en el aire, respirando con nosotros o a través de nosotros. Lo peor estaba en una sala al fondo. Una vieja cabina de comunicaciones que, según los registros, había quedado inoperante hacía años. Pero la encontramos funcionando. Una radio desgastada, cubierta de un polvo rojizo tan fino que parecía adherirse a la piel. El indicador de transmisión parpadeaba, enviando la misma señal que yo había recibido horas antes.
El ingeniero abrió el registro digital del equipo. Las últimas transmisiones pertenecían al año 2006. Pero la señal que recibíamos era nueva. Activa. Presente. No tenía sentido. Cuando uno de los muchachos se acercó para cortar la emisión, la interferencia cambió. La estática sonó como si aspirara aire. Y entonces salió la voz. Una voz humana, quebrada, casi llorando. Base central, ¿me copian? Estamos atrapados. Nadie respondió. No por protocolo, sino porque no pudimos. Sentí mis piernas temblar. El operador respiró hondo, intentando hablar, pero la voz volvió, interrumpiendo, como si supiera que íbamos a contestar. No entren, no cometan nuestro error. Luego, un sonido detrás de la voz. Algo parecido a un sollozo o un quejido no humano. No están solos, ya vienen. Y la radio se apagó. No la apagamos nosotros. Simplemente murió, como si hubiera exhalado su último aliento. Nos quedamos quietos, escuchando. Y ahí comenzó el verdadero terror. Desde el pasillo empezó a escucharse un golpeteo irregular. No pasos, era más bien como si uñas largas rasgaran el metal. Algo avanzando, lento. Casi arrastrándose. Y no era uno solo. Eran muchos. Nadie disparó. No porque no quisiéramos, sino porque algo dentro de nosotros lo impidió. Un instinto primitivo, como si supiéramos que disparar no serviría de nada. Todos retrocedimos sin hablar. El aire olía a tierra mojada, pero no había humedad. Un olor que no pertenecía a ese lugar. Salimos de la instalación sin mirar atrás. No sé cómo no caímos en pánico absoluto. Solo recuerdo que los sonidos nos siguieron hasta que subimos a los vehículos. Y cuando los motores se encendieron, el desierto volvió a estar en silencio. De vuelta en la base entregamos los documentos que recogimos. No nos dijeron qué encontraron. Solo que la instalación quedaba clasificada definitivamente y que ningún despliegue volvería a acercarse allí. Nunca. Pero unos días después ocurrió algo que ninguno logró explicar. El cabo Rojas, el que había intentado contestar la transmisión, desapareció. Su turno era en una torre cercana. A la mañana siguiente no lo encontraron. Su arma estaba en el piso, su linterna encendida, y la tierra alrededor mostraba marcas irregulares, como si hubiera sido arrastrado por algo que no dejaba huellas. Su radio quedó activa. Y lo último que quedó registrado fue un sonido leve, repetitivo, casi como alguien rascando la superficie del micrófono. Nadie volvió a mencionarlo. Tampoco la señal. Pero cada tanto, en noches muy silenciosas, cuando el viento deja de moverse, juro escuchar una interferencia lejana. Un patrón de estática exactamente igual al del Foso 47. Y siempre me hago la misma pregunta, la que me persigue cada vez que cierro los ojos. Si nadie estaba en esa instalación desde 2006, ¿qué fue lo que nos habló aquella noche? Nunca fui de creer en fantasmas. En el servicio se ve tanta miseria humana que uno termina pensando que lo peor siempre viene de los vivos, no de los muertos. Pero hay lugares donde algo se queda pegado al tiempo, historias que no terminan aunque todos los involucrados ya estén bajo tierra. Me llamo Rodrigo y serví en la Infantería de Marina casi 10 años. Estuve en costas, selvas, ciudades y desiertos. Aguanté balaceras, emboscadas, noches enteras sin dormir. Nada de eso me persigue tanto como una guardia que hice en 2015 en un cuartel perdido en la sierra, en el norte del país. A ese lugar le decían La Loma.
Oficialmente era un destacamento de adiestramiento avanzado, pero todos sabíamos que antes había sido otra cosa. Los viejos del servicio lo mencionaban en voz baja, como quien recuerda algo que prefiere no tocar. Los civiles del pueblo cercano ni siquiera lo nombraban, solo señalaban hacia los cerros y cambiaban de tema. Nos mandaron ahí por una rotación de 3 meses. Era invierno y el frío pegaba diferente en esa altura, el aire olía a polvo húmedo y metal viejo. El cuartel estaba construido sobre una meseta, rodeado de barrancos. A un lado, lo que ahora eran dormitorios y oficinas, al otro, las instalaciones antiguas, pabellones de concreto, celdas, un edificio bajo y alargado que todos llamaban el módulo viejo. El primer día nos dieron un recorrido rápido. Nos advirtieron que el módulo viejo estaba fuera de uso y que nadie tenía por qué entrar ahí. Que el techo estaba dañado, que había riesgo de derrumbe. Sabía reconocer cuando una orden tenía otra razón detrás. La forma en que el teniente evitó mirarnos a los ojos cuando lo dijo, la forma en que se apuró en cambiar de tema, me dejó claro que el problema no era solo estructural. Me asignaron a una de las habitaciones más alejadas del resto, en la parte nueva, pero con vista directa hacia el módulo viejo. Desde mi ventana se veía el pasillo exterior de ese edificio, con sus puertas metálicas grafiteadas y sus ventanillas enrejadas. De día solo parecía abandonado, feo, un pedazo de historia incómoda que nadie se tomaba la molestia de derribar. La primera noche de guardia me tocó de 0 a 4, el turno que nadie quiere. Hacía tanto frío que el aliento se veía como humo. El cuartel estaba prácticamente en silencio, solo el zumbido de algunos focos y el jadeo lejano del generador eléctrico. Mi recorrido incluía pasar por el perímetro que rodeaba el módulo viejo. No me entusiasmaba, pero tampoco iba a dar el espectáculo de que me imponía el lugar. Caminé por el terreno de tierra compacta, con la lámpara en mano y el fusil colgado al pecho. Al principio todo normal. Revisé el alambrado, verifiqué candados, pasé lista en mi cabeza de los puntos de control. Cuando llegué a la altura del módulo viejo sentí algo distinto, como si el aire fuera más pesado, denso, difícil de respirar. No era miedo todavía, era una incomodidad sorda, un instinto que decía que ahí no debía estar nadie. En cuanto me acerqué más, escuché algo que no pude confundir con el viento. Un golpe seco, metálico, seguido de un arrastre suave, como si algo rozara el piso del pasillo interior. Mi primera reacción fue lógica, pensé que quizá algún animal se había metido entre escombros o que alguien, por alguna razón, estaba ahí dentro. Apunté la lámpara hacia las pequeñas ventanillas de las puertas. Solo vi oscuridad y polvo suspendido en el aire. Di unos pasos más, pegado al muro exterior, intentando escuchar mejor. El frío se volvió más intenso justo en esa franja. A pocos metros el aire era normal, pero ahí se sentía como si estuviera parado dentro de un refrigerador. Otro golpe metálico. Esta vez más claro, más cercano. Algo como un cerrojo antiguo accionándose. No era el sonido de nuestras chapas modernas, era un clic pesado, viejo, con eco. Se me erizó la piel en los brazos incluso con la chamarra térmica puesta. Llamé por radio para ver si había alguna actividad programada en esa área. Nadie respondió que hubiera movimiento. Todo estaba en sin novedad. Guardé la radio, no quería quedar como el paranoico que escucha cosas donde no hay nada. Seguí mi ronda, pero el resto de la noche tuve esa sensación de que algo me observaba desde ese edificio clausurado. Al día siguiente, después del desayuno, decidí aprovechar que nadie me estaba viendo y me acerqué a un pequeño archivo que había junto a la oficina de mando. Sabía que en esos lugares se acumulan años de papeles que nadie revisa. Me interesa la historia, o eso decía para justificar mi curiosidad. El archivo era un cuarto estrecho con estantes de metal hasta el techo.
Había cajas con fechas escritas a mano, carpetas moradas, verdes, amarillas, todas cubiertas de polvo fino. Revisé primero lo más reciente, listas de personal, reportes de mantenimiento, documentación de ejercicios. Nada interesante. En una esquina, casi al piso, encontré una caja sin etiqueta. Dentro había carpetas viejas, con el papel amarillento y débiles perforaciones en los bordes. En la portada de una venía escrito, a mano, ingresos especiales 1980-1983. El estómago se me apretó. Sabía lo que significaba especial en esos años. Abrí la carpeta. Eran fichas con nombres, fechas, estaturas, señas particulares. No eran soldados. Eran detenidos. Algunos tenían anotado traslado, otros simplemente no hubo liberación. En un par, las observaciones estaban tachadas, como si alguien las hubiera querido borrar a toda prisa. Pasé hojas sin leer a detalle, hasta que un apellido se me quedó pegado a la vista. No era mi apellido, no era el de mi padre. Era el segundo apellido de mi madre, un apellido que no es precisamente común. Me quedé congelado. Leí la ficha completa. Hombre, 22 años, estudiante. Detenido en la ciudad, trasladado a La Loma. Fecha de ingreso, marzo de 1982. Observación, no hubo registro oficial. No había salida anotada. Solo un espacio en blanco, frío, definitivo. Nunca en mi familia se habló de alguien desaparecido. Sabía de un tío abuelo que se había ido al norte y no volvió, pero nadie lo mencionaba como algo trágico, más bien como un abandono. En ese momento, con esa ficha en la mano, entendí que las cosas podían ser diferentes a la versión cómoda que contaron en casa. Esa noche me tocó otra vez la misma guardia. Trato de creer que fue coincidencia, pero a veces pienso que no. Desde que empezó el turno tuve la sensación de que algo estaba desajustado. El generador sonaba distinto, como si tartamudeara. La luz de los pasillos principales bajaba y subía apenas perceptible. Cuando me acerqué al perímetro del módulo viejo supe que algo no estaba bien incluso antes de oírlo. El frío era aún peor que la noche anterior. El aliento salía en nubes más densas, blancas, como si yo estuviera respirando en una cámara frigorífica. El primer sonido fue un golpe suave en metal, repetido a intervalos irregulares, como un dedo golpeando el interior de una puerta. Luego, algo que nunca voy a olvidar, murmullos. No eran voces claras, eran como susurros superpuestos, muchos, uno encima de otro, formando un ruido bajo que vibraba en los oídos más que en el aire. Me obligué a seguir caminando, aunque cada paso se sentía como si pisara agua pesada. Me detuve frente a una de las ventanillas. No veía nada, pero el murmullo se hacía más intenso ahí. No había viento. No había nadie más en el patio. Aún así, algo se movía al otro lado de ese muro. En el radio sonó estática, de la nada. Un chasquido, un ruido ahogado, y luego, entre interferencia, algo parecido a una grabación. No era la voz de nadie de mi unidad. Era una voz pasada por cinta vieja, distorsionada, diciendo nombres que no alcancé a comprender. Después escuché algo más claro, cortado, como si alguien hablara encima de otra transmisión. Una voz joven repitió mi primer nombre, exactamente como me lo decía mi madre cuando estaba enojada. No voy a fingir que seguí firme. Sentí cómo me sudaban las manos dentro de los guantes. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Apreté el fusil aunque sabía que de nada me iba a servir. Miré hacia el pasillo exterior del módulo viejo y entonces lo vi. En el extremo opuesto, donde el pasillo se perdía en una esquina, había una figura parada. No veía detalles del rostro, solo el contorno, un hombre flaco, con algo parecido a un uniforme viejo, sin chaleco ni casco.
La postura no era la de un soldado de guardia, estaba ligeramente encorvado, como alguien que ha pasado demasiado tiempo encerrado. La figura parecía mirarme, aunque no distinguía ojos. Di un paso adelante, no sé si por inercia o por demostrarme que podía. El aire se volvió casi doloroso al entrar en los pulmones. El murmullo detrás de las puertas se intensificó, como si decenas de personas se hubieran acercado al mismo tiempo a las ventanillas para ver qué estaba pasando. La figura levantó la mano, no en saludo, sino en un gesto lento, pesado, como quien reconoce a alguien que al fin se apareció después de muchos años. No escuché pasos, no escuché cadenas, pero sentí, con una certeza que no he podido sacarme de la cabeza, que no era la primera vez que esa persona me veía ahí. La radio, colgando de mi chaleco, soltó una última descarga de interferencia. Entre el ruido se coló algo que me heló la sangre, la voz de un hombre gritando un apellido, el de ese estudiante que había visto en la ficha por la mañana, seguido del segundo apellido de mi madre. Luego un golpe fuerte, un portazo y silencio. Parpadeé. Cuando mis ojos se enfocaron de nuevo, el pasillo estaba vacío. El frío se empezó a disipar como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Los murmullos se cortaron de golpe. Me quedé ahí, solo, con la respiración entrecortada y la certeza de que acababa de asomarme a algo que no debía. Terminé la guardia como un autómata. Firmé el relevo, me metí a mi habitación y me quedé sentado en la cama hasta que amaneció, sin poder dormir. Al día siguiente pedí cambio de turno alegando problemas de adaptación al clima. Me lo dieron sin preguntar demasiado. Cuando pude, en una salida al pueblo, llamé a mi madre desde un teléfono público. Le pregunté directamente por ese tío abuelo del que casi no se hablaba. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Al final, con una voz que yo nunca le había escuchado, me dijo que él no se había ido al norte, que se lo habían llevado en los años duros, que un conocido le había susurrado alguna vez que lo vieron entrar a un cuartel en la Sierra del Norte, pero que ella decidió no preguntar más. No le dije dónde estaba yo ni lo que había visto. No quise que relacionara nada. Solo colgué con las manos temblando. Me reasignaron a otro estado un par de semanas después. Nunca regresé a la loma. He intentado convencerme de que lo que viví fueron coincidencias, sugestión, quizá el cansancio y la información que encontré en el archivo jugando con mi cabeza. Pero hay algo que no consigo explicar y que nunca le he contado a nadie del servicio. La noche antes de irme, mientras guardaba mis cosas, encontré bajo mi colchón una hoja vieja, doblada en 4. No tenía por qué estar ahí, yo nunca había guardado papeles en la cama. Cuando la desdoblé, vi que era una copia carbón de una ficha como las del archivo, solo que incompleta. En el renglón de familiar directo notificado estaba escrito, con letra insegura, el nombre completo de mi madre. No la versión de acta de nacimiento, la forma en que la llamábamos en casa, incluso con un apodo que solo usábamos en familia. Abajo, en observaciones, alguien había escrito una sola frase, alguien vendrá por él. No había firma, no había fecha. Desde entonces tengo la sensación de que ese lugar no me dejó ir del todo. A veces, en la madrugada, cuando la casa está en silencio, escucho un golpecito metálico, rítmico, como dedos tocando una puerta desde el otro lado. Y no puedo evitar pensar que no fui yo quien se cruzó con los fantasmas de la loma, sino ellos los que, después de tantos años, por fin encontraron a alguien que llevaba la sangre que estaban esperando. Me llamo Mauricio Rivas, sargento segundo del Ejército de Colombia. Serví durante más de 12 años en distintas operaciones y despliegues, y aunque enfrenté a hombres armados, noches interminables y marchas bajo tormentas eléctricas, nada de eso marcó mi vida como lo que viví en 2017 en una base avanzada en los Llanos Orientales.
Jamás volví a dormir igual después de aquella noche, porque hay cosas que no deberían existir entre los vivos, y sin embargo, ahí estaban, mezclándose con nosotros sin que nadie supiera cómo detenerlas. Nuestra base era pequeña, aislada, rodeada de selva baja y praderas que parecían interminables. Durante el día, el calor era aplastante, durante la noche, la humedad se metía en los huesos. El sonido de los insectos era constante, casi como un zumbido eléctrico que nunca cesaba. Vivíamos bajo una rutina estricta, horarios exactos, listas de control cada turno, rondas perimetrales a la misma hora. Cualquier variación en el orden se notaba de inmediato, porque ahí, en medio de la nada, la disciplina era lo único que nos mantenía alertas. Yo estaba asignado al grupo que cubría el tercer turno nocturno, el de las 21 en adelante, que era cuando el silencio se volvía más denso. Esa noche llegamos al punto de relevo como siempre, 11 soldados bajo mi mando, más los 3 que estaban terminando turno. Éramos 14 en total, así debía ser, así estaba registrado en el libro de operaciones. Sin embargo, desde que nos reunimos frente a los barracones, sentí algo extraño. Una sensación rara en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí respirando muy cerca. Cuando me giraba, no había nada, solo la oscuridad que empezaba a tragarse todo a medida que las luces del patio parecían perder fuerza. El cabo Silva comenzó a pasar lista. Todo marchaba como siempre, hasta que de repente se detuvo. Lo vi fruncir el ceño, contando en silencio como quien intenta resolver un cálculo sencillo. Frunció más el rostro, volvió a contar. Luego me miró. Mi sargento, susurró con incomodidad, los números no cuadran. Me adelanté. Observé a mi pelotón formado. Sentí un escalofrío. Debíamos ser 14, pero allí había 15 figuras. Conté uno por uno, despacio, clavando la vista en cada uniforme. 15. Repetí la cuenta 2 veces más. Todas daban lo mismo. ¿Quién falta a su pelotón? ¿Quién cambió su turno sin reportar? Pregunté, pero nadie se movió. Entonces lo vi. En la última posición de la formación, casi pegado a la sombra del barracón, estaba un soldado que no reconocía. Uniforme impecable, sin insignias, sin nombre, casco bien ajustado. Su postura era perfecta, al punto de parecer una estatua. Había algo en él, algo en la manera en que permanecía completamente inmóvil, como si ni siquiera respirara. Identifíquese, le ordené. Nada. Se lo repetí, esta vez con voz fuerte. El soldado no reaccionó ni un milímetro. Pero había algo más inquietante, parecía que su rostro estaba desdibujado por la oscuridad, aunque la luz del reflector caía sobre todos. No lograba distinguirle los rasgos, como si la sombra estuviera pegada a su piel. Me acerqué con cautela. Podía sentir que mis hombres estaban tensos detrás de mí. Silva tragó saliva. Nadie respiraba. Y entonces el desconocido dio un paso atrás. El movimiento fue suave, antinatural, como si deslizara los pies sin levantar polvo. Luego salió de la fila sin prisa, caminando entre las sombras hacia la parte trasera de los barracones. Yo no grité ni corrí porque algo en mí entendió, de manera visceral, que eso no era humano. Solo lo seguí con la mirada mientras se perdía justo donde la luz no alcanzaba. El soldado López se adelantó y corrió tras él. Cuando llegó a la esquina del barracón, gritó: «Mi sargento, aquí no hay nadie». La parte trasera era un punto ciego, pero estaba cercado por rejas, candados y alambre de púas. No había forma de que alguien se escapara sin hacer ruido. Revisamos toda la zona. Nada. Ni pisadas, ni rastro, ni el más mínimo sonido. De vuelta en la formación, el cabo Silva volvió a contar a los presentes. Éramos 14.
Nos dirigimos a la sala de monitoreo para verificar las cámaras. El operador, un soldado nervioso llamado Reyes, retrocedió la grabación hasta el momento exacto en que pasábamos lista. Y lo que vimos fue incomprensible. En pantalla, el cabo Silva contaba con los dedos. Hacía una pausa, confundido. Giraba hacia el final de la fila. Pero no había nadie ahí. Se veía un espacio vacío. No existía el soldado número 15. Solo un hueco inerte, como si la cámara evitara mostrar lo que nosotros sí habíamos visto. Yo aparecía inclinándome hacia ese punto vacío, hablándole al aire. Mis hombres giraban la cabeza en dirección a un sitio donde no había absolutamente nada. Y lo peor fue ver el momento en que el soldado desconocido se alejaba hacia los barracones. En la grabación no se movía nadie. Solo se veía la sombra de un poste temblando por el viento. Salimos de la sala sin comentar nada. No lo reportamos, no registramos el incidente. Esa noche el ambiente en la base cambió. Los perros comenzaron a ladrar hacia zonas oscuras donde no había movimiento. En varias ocasiones, durante los relevos, uno que otro afirmaba sentir que alguien se paraba junto a él en formación, aunque al voltear no veía a nadie. Una madrugada, mientras hacía ronda perimetral, escuché pasos detrás de mí. Caminaban al mismo ritmo que yo, imitando mi pisada. Vi mi sombra proyectada por la luz, detrás de ella, una segunda sombra más alargada, más delgada, avanzando conmigo. Me quedé quieto. La sombra también se quedó quieta. Cuando di un paso adelante, la segunda se quedó atrás, sin seguirme. Y luego desapareció. Otros soldados empezaron a reportar que, al abrir la puerta del baño a medianoche, veían una figura parada frente al espejo, aunque no hubiera nadie dentro. Algunos, al pasar lista en la mañana, contaban 3 o 4 veces porque sentían que alguien más se formaba detrás. Nunca logramos identificar qué o quién era. Pero todos coincidíamos en algo: esa presencia no llegó a la base esa noche. Ya estaba ahí desde antes, esperando un momento para mostrarse. A las pocas semanas fui reasignado. La noche antes de irme, me quedé solo en el dormitorio empacando mis cosas. La luz del pasillo parpadeó. Escuché pasos. Cuando levanté la cabeza, lo vi de nuevo parado en la entrada, inmóvil, mirándome con ese rostro imposible de distinguir. Ni ojos, ni boca, ni expresión. Solo un contorno humano con un uniforme perfectamente puesto. No sé cuánto tiempo pasó. Me temblaban las manos. No podía gritar, no podía moverme. El soldado desconocido dio un pequeño paso hacia atrás, igual que la primera vez, y se desvaneció en la oscuridad del pasillo, como si nunca hubiera estado ahí. Salí de esa base sin mirar atrás. Hoy, cuando me despierto en la madrugada, a veces siento que alguien más está de pie junto a mi cama. Cuento mis respiraciones, cuento mis pensamientos. Cuento impulso tras impulso para no prender la luz. Y cada vez vuelvo a preguntarme lo mismo. Si no estaba ahí, ¿por qué todos lo vimos? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Mi nombre es Carlos Medina y serví en el ejército durante 11 años. Pasé por destacamentos olvidados, rutas polvorientas y noches interminables que parecían triturar la cordura. Pero ninguna experiencia, por más cruda o peligrosa que haya sido, se compara con lo que viví en la Estación Avanzada Sierra 43, un puesto fronterizo ubicado en la línea entre México y un tramo remoto del desierto de Arizona.
Era el año 2017 y yo llevaba apenas 3 semanas asignado ahí cuando todo comenzó. La estación era un rectángulo de concreto rodeado de torres metálicas. El viento nunca se detenía, golpeaba la chapa como si buscara entrar. Durante el día, aquello parecía un horno, por la noche, un territorio muerto sin luces en la distancia. Nuestro trabajo era simple: vigilancia, registro y patrullaje nocturno. Tareas monótonas que, según nos dijeron, solo requerían disciplina y paciencia. La primera señal de que algo no estaba bien llegó durante un turno nocturno. Yo estaba limpiando mi rifle cuando un operador en la Torre Sur reportó un movimiento extraño. No era raro ver gente cruzando la frontera en silencio, a veces traficantes, a veces familias desesperadas. Pero lo que nos compartió el operador nos dejó inmóviles. Había detectado una figura sin calor corporal. Según él, tenía forma humana, pero la cámara térmica no la registraba. Pensamos que podría tratarse de una manta especial o algún truco conocido entre los grupos criminales, así que nos ordenaron hacer un acercamiento. Éramos 4. Avanzamos con linternas y rifles listos. Las huellas eran claras, recientes, demasiado perfectas, como si alguien hubiera marcado cada paso con precisión quirúrgica. Sin embargo, no había ruidos, ni el menor indicio de movimiento cercano. Ni siquiera el viento arrastraba polvo en esa zona. Era un silencio que mordía. Las pisadas continuaron unos metros y de pronto se detuvieron. No había rastro de retorno, ni una huella lateral, ni el aplastamiento de la maleza. La última pisada estaba allí, como un punto final. Y después, nada. Esa noche nadie durmió bien. A la mañana siguiente, varios comentaron haber tenido la misma sensación: alguien parado cerca de sus literas. Uno dijo sentir respiración en su nuca, aunque al encender la lámpara no había nada. Nadie quería admitir miedo, pero todos lo estábamos. Las noches siguientes, el operador de la torre noreste reportó la aparición de la misma figura. Avanzaba siguiendo la misma ruta, siempre desde la línea fronteriza hacia el interior, siempre sin calor corporal, siempre desapareciendo a mitad de la nada. Intentamos interceptarla en varias ocasiones, pero cuando uno de nuestros equipos llegaba al punto, ya no había ni señal, ni pisadas, ni movimiento. Solo polvo y una extraña quietud. En una ocasión, mientras revisábamos el perímetro, uno de los veteranos de la estación me dijo en voz baja que aquello ya había ocurrido antes. Años atrás, en ese mismo puesto. Dijo que nadie hablaba de eso porque la última vez había terminado mal para 2 soldados que intentaron seguir a la figura más allá del perímetro seguro. No quiso explicarme más. Solo añadió que si la figura se acercaba demasiado, debía regresar de inmediato, sin importar órdenes. Una noche me tocó vigilancia en la torre oeste. Eran casi las 3 de la madrugada cuando vi algo moverse. Era delgada, más alta de lo normal, y caminaba como quien se desplaza sin peso, dando pasos demasiado largos y lentos. Usé la cámara térmica, negro absoluto. Ni un rastro de calor. Sentí que algo dentro de mí se encogía. La seguí con el visor. La figura avanzó en mi dirección, deteniéndose justo frente a un punto donde la tierra formaba una pequeña depresión. No se movía. No respiraba. Y aunque no podía verla con claridad, la sensación de que observaba directamente hacia mi posición era innegable. Un peso invisible se asentó sobre mi pecho. De pronto, dio un paso hacia la torre. No pensé. Aparté el ojo del visor, respiré agitado. Volví a mirar y ya no estaba. Avisé a todos. Nos movilizamos. Al llegar al sitio donde la había visto, encontramos algo nuevo. Además de las pisadas de siempre, había otras huellas. Más profundas. Más marcadas. Como si alguien hubiera empezado a caminar hacia dentro de la base.
Al amanecer, revisamos las cámaras. Varias alarmas de movimiento se habían activado alrededor de los pasillos internos. Pero en los videos no aparecía nada. Solo sombras que parecían distorsionarse por milésimas de segundo. Durante los días siguientes, la actividad se detuvo fuera del perímetro, pero comenzó dentro. Algunos escuchaban pasos en los corredores durante la madrugada. Otros juraban que, al girar en un pasillo, veían una figura delgada doblar la esquina aunque no había nadie asignado ahí. Las puertas metálicas vibraban en horarios imposibles. Las literas crujían como si alguien se sentara un segundo antes de que el soldado despertara. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché el sonido nítido de alguien respirando junto a mi cama. No un suspiro, sino una inhalación larga y profunda, como si aspirara mi propio aliento. No tuve valor para moverme. Sentí la presencia allí, inmóvil, sin calor, sin peso. Y de pronto, la sensación desapareció. Me levanté empapado en sudor. Cuando mi rotación terminó y me asignaron a otra zona, me alejé sin mirar atrás. Sin embargo, semanas después pasé cerca de la Sierra 43 durante un traslado. Pregunté a uno de los compañeros que seguía destinado allí si los avistamientos habían parado. Él me aseguró que sí, que no habían vuelto a ver nada en el perímetro. Pero antes de que me fuera, otro soldado, el más reservado, se acercó y me dijo en voz baja: "No aparece afuera porque ya no está allá. Ahora, camina aquí dentro". Lo dijo sin emoción, como quien afirma algo inevitable. Añadió que, en algunas noches frías, las cámaras detectaban movimiento en las bodegas o en los cuartos vacíos. Movimientos lentos, alargados, sin calor. Y que siempre quedaban marcadas esa clase de huellas imposibles, profundas, pero sin dirección clara. No quise escuchar más. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos en una habitación silenciosa, siento esa misma presión en el pecho. Como si algo alto y delgado estuviera de pie junto a mí, esperando que el mundo se quede completamente quieto para avanzar un paso más. Y aunque ya no estoy en la Sierra 43, juro por mi vida que, algunas noches, escucho pasos en mi casa. Lentos. Pesados. Inhumanos. Como si finalmente me hubiera encontrado. Me llamo Álvaro Medina y serví durante 9 años en una unidad de reconocimiento en el norte del Perú, en la provincia de San Martín. He pasado noches enteras en la intemperie, misiones de rastreo que duraron días y situaciones donde la adrenalina era lo único que te mantenía despierto. Pero ninguna operación, por difícil que haya sido, me dejó tan marcado como lo que ocurrió en 2019, durante un patrullaje en una zona de selva alta donde, según los informes, no debía haber nadie. Hasta hoy sigo dudando si aquello fue real, pero cada detalle está clavado en mi memoria como si hubiera pasado ayer. Nos enviaron en un equipo de 7 hombres a revisar un sector reportado como tranquilo, aunque los comandantes insistían en que había movimientos inusuales detectados semanas antes. Eran registros inconsistentes, interferencias en los radares y puntos térmicos que aparecían y desaparecían como si algo bloqueara la señal. La instrucción era simple: 4 días allí, recopilar datos y regresar. El primer día transcurrió sin contratiempos. Caminamos entre árboles inmensos, troncos cubiertos de una capa gruesa de musgo y raíces tan retorcidas que parecían emerger como serpientes desde el suelo húmedo. Avanzamos siguiendo el GPS, marcando puntos y revisando zonas abiertas. A media tarde armamos un campamento en un claro pequeño donde el sol apenas alcanzaba a filtrar algo de luz. Estábamos rodeados por un silencio extraño, no completamente ausente de vida, pero sí más quieto de lo normal. Igual no le di mucha importancia. A veces la selva tiene sus propias formas de comportarse.
Esa noche tuve la primera guardia junto a Campos. Nos turnábamos cada 30 minutos. Y no habían pasado ni 10 cuando todos los sonidos se apagaron al mismo tiempo. Fue brusco, antinatural, como cerrar una puerta. Me quedé inmóvil, observando la línea de árboles frente a nosotros. Campos me miró levantando una ceja, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Pero no pude. Algo se sentía mal. No sé cómo explicarlo. Era una sensación de vacío en el estómago, como si estuviéramos siendo observados. De pronto lo escuchamos, un murmullo suave detrás de la maleza. No era el sonido de un animal ni el viento rozando las hojas. Parecía una voz humana, baja y entrecortada. Campos tensó la mandíbula. Yo también. Encendí la linterna, pero apenas iluminé unos metros. No había nadie. Lo reportamos, pero el oficial solo ordenó mantener la guardia y no alarmar al grupo. Era lo típico. Durante horas me quedé escuchando aquel murmullo que aparecía y desaparecía, desplazándose como si algo invisible diera vueltas alrededor del campamento. Cuando amaneció, ninguno de los dos mencionó nada. No hacía falta. Sabíamos que aquello no había sido un simple sonido. Al segundo día avanzamos hacia un área donde los árboles crecían de forma tan irregular que parecían haber sido deformados por una fuerza que desconocíamos. Algunos estaban curvados casi hasta el suelo, otros tenían ramas torcidas como brazos dislocados. El ambiente era más denso, el aire más pesado. Y mientras caminábamos, todos comenzamos a sentir una especie de presión en los oídos, como si estuviéramos descendiendo a una cueva profunda. Después de mediodía, encontramos algo que no figuraba en los mapas, viejas estructuras de madera. Postes retenidos por clavos oxidados, restos de techos colapsados y una torre inclinada cubierta por lianas. A simple vista parecía un antiguo puesto de vigilancia, abandonado hacía décadas. Entramos con cautela. Adentro había mesas rotas, cascos viejos, cajas de munición vacías y un olor a humedad tan fuerte que dolía respirar. En una caseta encontramos docenas de carpetas repletas de hojas empapadas por el clima. La mayoría eran ilegibles, pero varias páginas aún se conservaban. Lo que estaba escrito en ellas nos dejó inquietos. Hablaban de anomalías nocturnas, interferencias de radio y algo más, susurros. Soldados que escuchaban voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Uno de los reportes decía: tercer día. Guardias alterados. Murmullos continúan. Se desplazan entre los árboles. No vemos nada. La radio transmite frases cortadas, como si alguien intentara hablar. Campos se me quedó viendo. Era lo mismo que habíamos oído la primera noche. Revisando más archivos encontramos una bitácora con una fecha borrada, pero con suficiente información para helarnos la sangre. Un pelotón asignado a esa zona había desaparecido sin dejar rastro. La última transmisión mencionaba que habían visto sombras humanas sin forma definida. La nota final decía: 3:14 de la mañana. Los murmullos no cesan. Sargento ordenó evacuar. No podemos movernos. Algo nos rodea. No estamos solos. En ese momento la radio de nuestro sargento comenzó a emitir estática. Un ruido áspero, distorsionado. El operador intentó ajustar la frecuencia, pero la interferencia solo empeoró. Entre el ruido se filtró una voz. Era casi irreconocible, como si alguien hablara desde un túnel profundo. Pero distinguimos una palabra muy clara: salgan. Nos congelamos. No era una orden de mando. No era un soldado. No era humano. El sargento no dudó. Ordenó abandonar la zona. Comenzamos a recoger nuestras cosas cuando escuché a Campos gritar mi nombre. Su tono no era de alerta táctica, era de pánico puro.
Corrí hacia él y lo encontré señalando con el fusil hacia los árboles. Al apuntar mi linterna lo vi, a 10 o 15 metros, una figura humana, quieta, inmóvil. Llevaba un uniforme antiguo, desgastado. Lo que me hizo temblar no fue su presencia, sino su cara. O mejor dicho, la ausencia de ella. No tenía rasgos. Ninguno. Solo una superficie lisa donde debía haber ojos, nariz, boca. Apagué la linterna por instinto. Cuando la encendí otra vez, había desaparecido. Escapamos. No caminamos, corrimos sin mirar atrás, tropezando con raíces y ramas, con la sensación persistente de que algo nos seguía. No paró hasta que sentimos que el viento regresaba, que la selva volvía a sonar como antes. Incluso los insectos se escuchaban diferentes, como si todo hubiera sido un mal sueño. Al regresar a la base dimos un informe breve, dificultad en el terreno, señales confusas, riesgo de desorientación. Mentimos. Todos. Hablar de lo que vimos solo significaba ser señalados como inestables. Pero esa noche, mientras cenábamos en silencio, cada uno sabía que lo vivido no había sido producto del cansancio. Días después, Campos intentó buscar el archivo del pelotón desaparecido. No encontró ni una sola referencia. Nada. Los registros parecían haber sido borrados. Preguntó a un comandante de confianza y este solo le respondió: no indagues en eso, soldado. Fue suficiente para entender que aquello no era un simple incidente olvidado. Ya lejos del servicio, aún sueño con esos murmullos. A veces, cuando apago las luces para dormir, siento el mismo silencio absoluto que precedió a aquella noche. Ese vacío donde el mundo parece detenerse. Eso que se sentía como respiraciones ajenas entre la maleza. Y pienso en la figura sin rostro. En cómo se quedó ahí, observándonos sin ojos, sin expresión, como si estuviera esperando algo que nunca sabré. Y en el fondo sé que si nos hubiéramos quedado un día más, tal vez hoy sería yo parte de los archivos perdidos, de esos que el ejército nunca admite, pero que todos los que patrullamos en zonas remotas sabemos que existen. Porque en esa selva hay algo. Algo antiguo, paciente, que no pertenece a este mundo. Y que no quiere ser encontrado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.